intención, el objetivo de este video es poder transmitirles a los padres por qué es tan difícil ser padres hoy. ¿Qué pasa actualmente con los chicos y jóvenes? ¿Por qué es tan difícil contenerlos? ¿Por qué es tan difícil ponerles límites? ¿Por qué a pesar de todo lo que se dice, se explica, se escribe acerca de los límites, por qué es tan difícil que esto se produzca satisfactoriamente? ¿Por qué hay tantas consultas? ¿Por qué hay tantos síntomas? ¿Por qué hay chicos medicados desde la más tierna infancia? ¿Por qué hay chicos medicados con depresión? Ustedes saben que en Inglaterra, por ejemplo, hay 1.500.000 chicos medicados y en Argentina el porcentaje no lo tengo, pero también es altísima. O sea, hay síntomas en los chicos que antes no existían, y de esto quiero hablarles por qué le resulta tanto más difícil a los padres, nada más y nada menos que ser padres. Les voy a hablar de un concepto, de una transformación que yo le he llamado simetría. Les voy a hablar de la simetría inconsciente entre padres e hijos. ¿Qué significa esto? Simetría desde el diccionario es la correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo. ¿Qué pasa actualmente entre padres e hijos? Pasa que los chicos, desde la más tierna infancia, copian a los padres como si estuviesen en un espejo y se sienten del mismo tamaño, de la misma posición que sus padres, y por otro lado siguen formando partes de un todo. ¿Qué significa que siguen formando partes de un todo? Significa que se sienten completos, sienten que tienen todo, que no existen ni los límites ni las limitaciones en el psiquismo, y sienten que deberían poderlo todo. Esta ubicación inconsciente, este cambio inconsciente, que todavía no se conoce, no se ha difundido, pero que es un cambio estructural del psiquismo, genera un chico diferente, un chico que se ubica absolutamente en paridad con el adulto, un chico que se siente en posición de saber y poder, y que cuando el adulto habla, lo escucha, puede estar muy interesado, pero lo califica absolutamente de igual a igual. O sea, no siente que tiene que respetar la palabra del adulto porque es un adulto. Esta jerarquía grande-chico no está construida en la cabeza. Antes, en la educación actual, en el modelo autoritario del cual venimos, había una diferencia grande-chico. El chico quería ser grande. Esta diferencia jerárquica se transmitía en la cabeza desde el vamos. Y esto es lo que ha cambiado. Actualmente no se transmite una diferencia jerárquica entre el grande y el chico, porque el chico, al copiar al adulto por este vínculo tan cercano que tenemos con ellos, que es fantástico que sea así, todo este cambio es un cambio bienvenido, un cambio que es absolutamente positivo, porque tiene que ver con la cercanía en el vínculo con nuestros hijos, con un vínculo donde se ha erradicado el temor, donde se ha erradicado esa distancia emocional, pero sin querer transmitimos esta simetría inconsciente que los padres tienen que conocer para poder desarrollar nuevos canales de comunicación y sobre todo nuevos modelos de límites y de contención para poder llegar a ellos. O sea, lo que exige por parte del adulto la simetría inconsciente, primero es un conocimiento que va a permitir entender tantas situaciones cotidianas y les va a dar herramientas a los padres para poder entender a sus hijos y llegar a ellos de otra manera. A ver, la simetría coloca a nuestros hijos en una posición de igualdad inconsciente. Por eso nosotros tenemos que reconstruir esa diferencia. Tenemos que llegar a ellos mostrándoles nuestra capacidad para ser adultos, para contenerlos, y tenemos que ser eficaces en este nuevo modelo de contención, transmitiéndole nuestra capacidad para manejar las situaciones. O sea, por ejemplo, una de las cosas que requiere la simetría
es que sea el adulto el que maneje la comunicación. La diferencia va a estar en cómo se pauta la comunicación con los hijos. Un hijo que está con cara de aburrido, que no saluda en la mesa, que no se conecta emocionalmente, es un chico que no se da cuenta de lo que está haciendo. Entonces es el adulto el que tiene que decir, mira, así no podemos comer tranquilos, así estamos, la pasamos muy mal todos, así que si te sentís muy mal, o podés retirarte, o si querés podemos hablar y podemos charlar lo que pasa, pero lo que no podemos es estar así como si nada sucediera. O sea, el padre que tiene que transmitirles una educación a un chico simétrico, tiene que poder tocarlos, conmoverlos, llegar a su corazón, porque si no, la palabra del padre va a ser poco significada, va a ser poco valorizada. La simetría explica tantas dificultades cotidianas, explica, por ejemplo, por qué los hijos son tan hipercríticos con los padres, porque critican todo, porque exigen la perfección. Si, como dije antes, un chico simétrico se siente completo, ¿cómo es que el padre no entiende lo que le está diciendo? ¿Por qué hay que repetir 2 veces las cosas? Si el padre ya tendría que saber. ¿Por qué el padre no entendió que él necesitaba que le compren tal cosa? O sea, el chico simétrico cuenta con el padre como si fuese una prolongación suya, como si fuese su brazo o su pierna ejecutora. Entonces se molesta terriblemente cuando el padre no cumple su función. Entonces son hipercríticos y al mismo tiempo son absolutamente intolerantes a que el padre los critique, les señale o les haga ninguna recomendación. ¿Por qué? Porque si yo sé qué es lo que me estás diciendo, ¿vos te crees que yo soy tarado? ¿Para qué me explicás lo que me estás explicando? O sea, el chico se siente desvalorizado ante la palabra del adulto, ante la recomendación, ante la explicación. Y esto es lo que tienen que entender los padres. Entonces, cuando vamos a dar una explicación, quizás hay que hacer una introducción. Yo te valoro absolutamente, pero que te quiero contar algo que me parece importante. A ver, no es para que te saques, no es para que te pongas cara de aburrido. ¿Te interesa lo que te voy a decir? Si querés hablamos, y si no hablamos en otro momento. O sea, el padre tiene que adquirir ciertos recursos de comunicación para no ser descalificado. También tiene que aprender a no invadir a un adolescente simétrico, que sigue siendo tan adolescente como en todos los tiempos, solo que tiene muchísima más necesidad de intimidad, porque se siente mucho más cerca, muchísimo más confundido, muchísimo más a la par del adulto. El adolescente actual, acuérdense que está de igual a igual con los padres, entonces se siente mucho más amenazado por la cercanía del adulto en toda esta etapa. Por eso es que tenemos que ser más cuidadosos, tenemos que ser más astutos en cuanto a armar un contexto de la comunicación, no mandarnos directamente a acercarnos sin pedir permiso, simplemente para no ser rebotados, para no ser descalificados. Es mucho más fácil para el chico descalificar al adulto si el adulto no entiende qué es lo que está pasando en la cabeza de su hijo. Y lo que está pasando es que los chicos se sienten en posición de paridad y en posición de saber. Les quiero explicar, por ejemplo, por qué los chicos tienen tan frágil autoestima. ¿Por qué le resulta tan difícil tolerar la frustración? ¿Por qué un chico que quiere que le compren algo se pone tan mal cuando no se lo compran? ¿Por qué es tan difícil poner límites a un chico chiquito? Porque los padres perciben la intolerancia a la frustración que tienen. ¿Por qué es esto? Porque el chico siente que existe la completud y que se puede todo. Entonces, si se puede todo y mi papá no me compra lo que yo quiero, se sienten profundamente doloridos. Entonces el padre tiene que saber esto para poner un no y al mismo tiempo poner en palabras lo que percibe que el chico está sintiendo. Con esto no quiero decir que hay que darle todo lo mutuo, todo lo contrario, hay que ayudarlos a tolerar la frustración, pero a partir de explicar y de entender su mente y no caer en el autoritarismo, porque cuando ponemos un límite autoritario, no porque no, simplemente lo que logramos es que el chico se sienta furioso, se rebele, se siente incomprendido y arma una distancia, y arma un enojo que después cuando son adolescentes jóvenes se puede transformar en una intolerancia a cualquier tipo de orden o de autoridad. Yo atiendo chicos que han sufrido algún tipo de límites autoritarios o que los padres carecían de flexibilidad para llegar a esos,
Llegan los 17, 18, 19 años y deciden que no respetan, ya no van a respetar nada y no se van a someter a ningún límite. Entonces, ¿qué les pasa? No pueden estudiar una carrera universitaria porque no se adaptan a ninguna norma, porque no se adaptan, sienten que cualquier límite es autoritario. Y esto es lo que tenemos que evitar. Hoy los límites deben ser internalizados por los chicos cuando son entendidos. No podemos recurrir, o sí podemos, porque a veces nos sale, pero tenemos que trabajar para que el límite sea internalizado a partir de su comprensión. Casi como que tenemos que lograr que el chico aprenda a responsabilizarse entendiendo la necesidad de esto. Es mucho más fácil colocar límites si vamos a hacer acuerdos con ellos, si les explicamos la necesidad, si nos ponemos en su lugar. Un pibe que está recontra entretenido con lo que está jugando no va a aceptar cambiarse, vestirse, si no le decimos y no le transmitimos la necesidad. ¿Cuánto más fácil decirle, mira, yo sé que estás jugando, estás recontra entretenido, pero tenemos que ir a la casa de la abuela, nos está esperando, se va a poner muy mal si no llegamos a tiempo. ¿Qué te parece? ¿Me ayudas? Así podemos salir más rápido. ¿Qué es lo que estoy proponiendo? Que se lo trate a los chicos como nos gustaría ser tratados a nosotros, obviamente respetando la diversidad. Son seres que sienten un montón, que piensan un montón, que son pibes lúcidos. Justamente la simetría da características muy positivas también. La simetría trae una gran capacidad para entender y para captar información, casi sin límites. A eso tenemos que apuntar. Tenemos que apuntar a ser entendidos, a entender la necesidad, las limitaciones, a invitarlos a construir juntos soluciones para las tantísimas situaciones de la vida cotidiana. Es mucho más interesante el modelo de límites que nos proponen los chicos ahora, con su simetría, con esta modificación estructural que por momentos enloquece a los padres porque los desconcierta, porque los quieren estrangular, porque no saben cómo moverlos. Pero si uno se mete un poquitito en el lugar de ellos y empieza a entender cómo ellos piensan, podemos desarrollar métodos fantásticos para llegar a acuerdos, para entendernos, para que sean seres que colaboran, que participan, que proponen cosas y podemos lograr chicos mucho más adultos, sin rencor, sin tanto sufrimiento. Pero para eso es necesario entender este cambio, que es un cambio estructural, que es un cambio involuntario. O sea, la simetría no la provoca un padre o una madre porque hayan hecho algo mal. Simplemente les transmitimos lo que somos por dentro. Y entonces el chico toma toda nuestra sabiduría, toda nuestra información y la muestra. A veces parecen chicos que son tan sabios que parecen que uno prendiera el grabador y salen un montón de información, un montón de conocimiento que uno sabe dónde lo sacan. No sacan de nosotros, saben un montón de cosas. Lo que sí les voy a decir es que los chicos saben cosas pero carecen de flexibilidad. Quiero decir que plantean el conocimiento y su saber como todo o nada, porque así tienen la cabeza. Ellos sienten que se puede todo, que saben todo, entonces son inflexibles. No saben modular ese conocimiento, entonces es el adulto el que tiene que ayudarle a flexibilizar ese conocimiento, a mostrarle los puntos medios, a enseñarle los puntos medios, y sobre todo el adulto tiene que aprender a contenerlo en esos momentos donde les baja la autoestima simplemente porque no lograron un objetivo que se proponen. Porque si yo estoy en posición de saber y poder y no logro algo que me propongo, obviamente la autoestima me baja y me siento un fracasado. Puedo pasar de la situación de total completud a estar sintiéndome la peor del colegio, la peor del grupo, la que menos puede, simplemente porque algo no me salió. Entonces la intolerancia a la frustración es muchísimo mayor y explica tantísimas situaciones de bajón, de enojo y de frustración de nuestros hijos. Ahí es donde tenemos que intervenir. Ahí es donde tenemos que transmitirle que la frustración es parte de la vida. En fin, no quiero abundar en las recomendaciones, este va a ser el objeto de un próximo video.